Muy bien, y damos vuelta a la página, podríamos decir. Pasamos al segundo libro de esta noche, ArgenLeaks, los cables de Wikileaks sobre la Argentina de la A a la Z, escrito por Santiago Done, que está aquí con nosotros. La verdad que cuando lo agarré el libro, te digo, Santiago, tuve un poco de temor. Digo, bueno, esto va a ser una traducción de largos cables de la embajada. Bueno, va a ser, y ya los leímos, pero no, la verdad que el libro es muy entretenido, está ordenado en capítulos cortos por tema, ¿no? De la A a la Z, justamente, un abecedario, empieza AMI, Antonini, bilateral, vudú, capitalismo, está bien ordenado, un libro muy entretenido. Y la verdad que podemos empezar hablando un poco de Julian Assange, el dueño, el factotum de Wikileaks, que bueno, siguen apareciendo notas donde los que trabajan con él lo acusan de ególatra. Vos tuviste acá un contacto en un castillo londinense, está muy bien contado este episodio. ¿Qué impresión tuviste vos? Porque es rara esta entrevista también, porque él entraba, salía, es como alguien que no terminabas de agarrar, ¿no? Sí, él me parece que le tiene mucha... Antes que nada, gracias por invitarme, Fernando, un gusto estar acá. Que él, te contaba, tiene, me parece, una cosa así de desconfianza hacia los periodistas, ¿no? El prologuista del libro habla de un pacto mefistotélico entre él y los grandes medios, ¿no? Que de alguna manera se necesitan y se usan y se traicionan, y nunca se terminan de querer. Entonces, en ese contexto, tratar de robarle una entrevista ahí en el castillo... Imposible. Y algo le saqué. Sí, algo le sacaste. Ahora, él entraba, salía. ¿Cómo era la situación? Vos, mientras tanto... Claro, yo iba ahí, bueno, iba a recibir el pendrive con los documentos, firmar un contrato para... El pendrive que está ahí en la tapa, es muy linda tapa, a propósito. Bueno, gracias. Juan Pablo Cambarieri, otro compañero nuestro de Página 12 la hizo. Sí, como él entraba, salía, venía, él bueno, quería como firmar el contrato para que empecé a sacar una serie de artículos en Página 12 sobre los cables y al mismo tiempo tenía otras reuniones en el cuarto de al lado, entonces cuando le hablaba de algunas cosas que le interesaban a él se quedaba y me charlaba. Y si no, se iba y no. Y si no se iba, lo tenía que agarrar en la próxima. La verdad que leer los cables, que lo interesante de estas revelaciones es ver la otra parte, ¿no? Lo que siempre queremos ver los periodistas, ¿no? La otra parte, porque uno recibe lo público, lo que nos quieren contar, y acá creo que gracias a estos cables vemos la otra parte, lo que dicen de verdad puertas adentro, ¿no? Es una especie de ida al psicólogo, pienso a veces, Sí. O también como los políticos argentinos quieren que lo vean, ¿no? Sí, la verdad que es un libro que se mete con el Multimedios Clarín, quizá uno de los grupos más poderosos de la Argentina, con importantes funcionarios del gobierno, con líderes de los estrados más altos del Poder Judicial, con empresarios muy poderosos que, como bien decís vos, nunca pensaron que lo que ellos, esto que se decía o lo que ellos hacían, alguna vez se iba a conocer en público. Entonces, el impacto que tiene, por un lado, para la gente conocerlo por primera vez, porque buena parte de este libro se trata de material inédito en la Argentina, bueno, inédito, y por otro lado también de que ellos, la sorpresa que les debe causar a ellos, muchas veces mostrados en una luz incómoda, una luz que no era la que ellos proyectan, como decís vos, en público, y que no es quizá el costado que ellos querían mostrar. También hay algunos que salen muy bien parados del libro, algunos héroes que defienden muy bien al país y al gobierno o a sus sectores ante la embajada, pero yo diría que la mayoría queda exhibido de una manera incómoda y que nunca pensó que el ciudadano de a pie, la persona de todos los días, podía saber estas cosas y estas revelaciones sobre ellos. Sí, increíble algunos casos de los que van a la embajada a decirles, bueno, yo la tengo clara, en Argentina va a pasar esto. Por ejemplo, Cavallo, ¿no? Lo de Cavallo es increíble. Cavallo, ¿no? Es increíble, diciendo todo lo que va a pasar en el país, que va a renunciar Cristina, que va a asumir Cobos, que no lo van a dejar gobernar, ¿no? Es increíble. Los piqueteros no lo van a dejar gobernar, entonces va a llamar a elecciones anticipadas y entonces Lilita Carrió y Cobos van a unificar a la oposición y ahí se va a presentar el gran candidato de consenso, Carlos Reutemann, que va a ganar las elecciones y salvar al país. Y bueno... Increíble.
Y el cuento económico que hace de lo que va a pasar con la economía argentina es, casi diría, tanto más disparatado que su análisis político, claro, ¿no? Y lo más gracioso es que los cables dicen, este señor no tiene ninguna credibilidad en la Argentina, el embajador se tiene que encontrar con él prácticamente a hurtadillas, pero al mismo tiempo dicen que Cavallo está listo para reclamar su lugar de sabio de la economía en la Argentina, y que si bien los argentinos no le creen mucho, este relato a la embajada le suena muy verosímil y muy creíble, y que debe ser tomado muy seriamente en cuenta. Increíble, ¿no? Porque Cavallo hacía rato que no aparecía, y aparecer y ir a la embajada para hacer semejante cantidad de disparate, no de pegarle ni uno, ¿no? Sí, sí, y la verdad que eso, por eso lo divertido de los cables, ¿no? Que en algún momento muestran análisis brillantes y actuaciones destacadas por parte de la embajada, y otras veces muestran este tipo de torpezas, ¿no? Que creo que no fue el momento más feliz de la embajada, su entrevista con Cavallo o el análisis que hizo de ella. Claro. Y en otros casos también muestra políticos en su faz más feliz, quizás. Bueno, Duhalde tiene varias apariciones también, ¿no? Y también hay algunos pronósticos que no terminan de acertarle, ¿no? Como cuando dice que Kirchner nunca se va a animar a disputarle el control de la provincia de Buenos Aires casi a menos de un año de las elecciones del 2006, si no me equivoco, cuando Cristina Kirchner le propina una paliza histórica a la esposa de Duhalde, ¿no? Y pierde, por supuesto, Duhalde el control de la provincia. O cuando dice que él es demasiado viejo para ser candidato a presidente y que sus candidatos son Macri y Solá. Algunos. Sí, también me llama la atención a veces cómo la embajada es como que le para el carro, ¿no? A algunos políticos argentinos que le quieren ir a decir, bueno, no, ustedes, como pasó con el caso del radical Sanz, Ernesto Sanz, ¿no? Y el mismo Macri. Del mismo Macri, que le van a pedir una posición más dura respecto al gobierno, ¿no? Creo que una de las historias, digamos, que se trasluce de todo el libro es la relación entre Argentina y Estados Unidos, que es mucho mejor de lo que por ahí se percibe en público. Creo que hay tratados muy importantes, uno de cooperación con la DEA y el FBI, que los mismos diplomáticos dicen que estuvieron 15 años intentando lograrlo, o sea que no se los dio Menem, no se los dio de la Rúa, se los dio este gobierno. Entonces me parece que inclusive muchos políticos tampoco percibían este tipo de cercanía en la relación que data realmente, honestamente, creo que desde el retorno de la democracia, y que este gobierno ha decidido continuar una política, digamos, relaciones basada en el gran interés de Estados Unidos, que son las políticas de seguridad internacional. Claro. Y creo que como Estados Unidos no tiene mejor aliado en el tema del terrorismo en la región que la Argentina, hay una cercanía que por ahí los políticos que miran más los problemas económicos o políticos no terminan de percibir. Entonces ellos iban a la embajada a pedirle a la embajada que critique al gobierno, que sea muy duro con el gobierno, digamos, en actitudes casi rayanas con el tema de patriotismo, ¿no? y de soberanía, y la embajada que al revés, no solo no se hacía eco de esas críticas, sino que enviaba a un importante funcionario del gobierno a respaldar a la presidenta Kirchner en el momento más álgido de su disputa con las entidades gremiales del campo. Claro. También hay un episodio acá relatado a propósito de la valija de Antonini Wilson. A mí me llama la atención porque ahí como que la embajada que vendría a ser el gobierno de Estados Unidos como que se siente sorprendido por el cariz que tomó el asunto, que ellos lo veían, no sé, como que no le habían prestado mucha atención. De repente la reacción argentina fue como que lo sorprendió mucho, ¿no? Yo creo que este libro, digamos, así como mostrar muchos aciertos del gobierno, me parece que en el tema de la valija no lo muestra, digamos, en su mejor momento, en el sentido de que como bien decís vos, los diplomáticos y los espías estadounidenses, porque también los hay en las embajadas, se muestran completamente sorprendidos por el cariz que toma este episodio, donde un ciudadano venezolano que viene a la Argentina, trae una valija, hace una serie de reclamos involucrando de alguna manera al gobierno argentino, y según la mirada de la embajada, el gobierno argentino comete el error de pensar que este venezolano habla en nombre del gobierno estadounidense, y que es el gobierno estadounidense el que está acusando al gobierno argentino. Entonces ahí como que los diplomáticos quedan medio que no saben qué hacer, cómo arreglar la situación, y digo que me parece que esto lo muestra de una manera porque esos diplomáticos, lo que nosotros tenemos son cables dirigidos al Departamento de Estado. Entonces, difícilmente un diplomático estadounidense le va a mentir al Departamento de Estado y decirle que yo no sé nada de esta operación que reclama el gobierno argentino si realmente estuvieran haciendo la operación.
más allá de que en Miami puede haber alguna conexión entre la justicia y grupos que por ahí no serían del agrado de este gobierno del venezolano, que fue el otro involucrado en el gran escándalo, ¿no? Claro. Pero de alguna manera me parece que muestra que por ahí el gobierno estuvo demasiado sensible al interpretar que había una maniobra del gobierno de Estados Unidos, cuando los mismos estadounidenses, informándole a sus superiores del Departamento de Estado, decían que no tenían ni idea qué es lo que estaba pasando o por qué el gobierno argentino reaccionaba de esta manera. Claro. Quiero decir que, bueno, Santiago sabe bastante de Estados Unidos porque es editor de internacionales de Página 12 actualmente, pero tiene una larga trayectoria, ha trabajado en medio de Estados Unidos, en el Washington Post, Los Angeles Times. En Los Angeles Times, sí. Así que, bueno, él sabe bastante de Estados Unidos. ¿Qué impresión te queda a propósito? Bueno, ahora creo que han salido otros cables de Wikileaks también, respecto, bueno, a los cables secretos como material periodístico. ¿Cómo los ves vos? Y yo creo que ya estamos en una etapa, digamos, donde el periodismo que aprendimos en las escuelas de periodismo ya es una cosa del pasado. Creo que estamos entrando en una transición de una nueva forma de comunicación que todavía no tiene nombre. Yo a falta de uno mejor lo llamo post-periodismo, donde creo que más que medios lo que tenemos son extremos de grandes corporaciones que ya comunican directamente, y el rol de mediación que tenemos nosotros los periodistas queda en cuestión, en el sentido de que me parece que ya no somos tan necesarios y ocupamos un espacio de influencia que se va encogiendo, ¿no? Que mientras todavía mantenemos el control de la agenda periodística, me parece que es un tema temporario y que uno va a la transición hacia los nuevos medios de internet y demás, donde el periodismo tradicional va a encontrar otro lugar o otra manera de más cerca del trabajo curatorial que de salir a investigar y buscar información, que cada vez es más abrumadora. Vos lo ves en tu trabajo, yo también cada vez, nuestro trabajo es mucho más manejar el caudal de información que nos llega que salir a buscarla, porque está mucho más accesible que cuando empezábamos nuestra carrera. Claro. Me asusta un poco, ¿vos decís que nos vamos a quedar sin trabajo o que el trabajo va a ser diferente? Yo creo que todas las nuevas tecnologías siempre son, digamos, vistas con sospecha o preocupan a los usuarios de las antiguas tecnologías, ¿no? Que creo que cuando empezó la radio, la televisión, bueno, se acababa la charla en la familia, iba a ser un desastre cultural, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la radio cuando venía la televisión, después cuando vino internet? Y bueno, creo que ahora estamos una nueva tecnología que va a cambiar la manera, que no va a ser el fin de nada y que va a tener, como todas las nuevas tecnologías y las nuevas eras, cosas positivas y cosas que vamos a extrañar. Muy bien. Bueno, Santiago O'Donnell, acá tenemos ArgenLeaks. Mañana sábado, bueno, ya sabe, le presentamos 2 libros, vaya a comprar alguno en la librería, la verdad, los 2 muy recomendables, muy entretenido ArgenLeaks. Gracias, Santiago, por estar aquí. A vos, Fernando. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.